primer lugar, el dictamen de mayoría, que es lógicamente que se está discutiendo, en los debates que hemos tenido en las diferentes comisiones, no ha podido saldar algunas dudas que nos quedaban ya de los límites que tiene este endeudamiento en relación a si es un endeudamiento que venía a cubrir parte de la obra regular que tenía que ser cubierta mejor dicho, hasta estaba presupuestada en el presupuesto actual 2016, sobre todo en relación a lo que fue el informe que dieron los funcionarios del gobierno cuando presentaron la semana pasada este endeudamiento en relación a lo que serían las obras que haría la provincia, es decir, los 400 millones de este crédito que le corresponderían a la provincia. Allí ya se planteaba que toda una parte de estos recursos irían justamente a un plan de desarrollo del sistema de atención primaria que llamativamente había sido anunciado por el ministro Parodi y había sido planteado en el propio armado del presupuesto 2016. Cuando pedimos una aclaración sobre esto, no se nos contestó. Es decir que tenemos una situación llamativa porque este endeudamiento, por lo menos en una parte, da la impresión de que iría a cubrir presupuesto, o mejor dicho, obras que estaban o deberían haber estado cubiertas por presupuesto regular. A la vez, este endeudamiento también se presentaba como una suerte de necesidad en función de la caída neta del recurso que ha tenido el presupuesto provincial en nombre de una serie de medidas que se han tomado a nivel nacional, como ha sido la quita y reducción de retenciones, tanto al capital agropecuario como a la minería, el cambio en lo que es hoy en día la imposición del IVA y también las modificaciones para el mínimo no imponible de ganancias. Los funcionarios del gobierno informaban que se habían perdido aproximadamente 1.500 millones, o se perderían mínimo de 1.500 millones de pesos en relación a esta medida del gobierno nacional. Lo llamativo es que todas estas medidas fueron aplaudidas por el gobierno de la provincia y en particular por el señor gobernador Zubey, planteando que estas medidas eran necesarias y planteaban un rumbo correcto de la economía. Lógicamente acá se presenta una contradicción porque hoy en día nos decían que estas medidas tenían que ser las que se tenían que llevar adelante para que la provincia pueda acceder al mundo, al crédito internacional y en ese sentido a nuevos endeudamientos. Y ahora resulta que los endeudamientos son para cubrir lo que se ha perdido justamente por estas medidas. Entonces tenemos allí ya una serie de cuestionamientos en sí mismos al proyecto que hoy en día estamos discutiendo. La semana pasada también se abrió una suerte de crisis y que hoy en día se manifiesta con tres dictámenes, por la positiva para tratar este endeudamiento, pero difieren en relación a cómo se debería aplicar la utilización de los recursos. Es decir, que se ha abierto un debate de qué es lo que se va a hacer con este dinero. Y acá, lógicamente, en ninguno de los casos consideramos nosotros, se ha establecido un planteo estricto de defender las obras públicas prioritarias para el conjunto de la población, que en muchos casos están marcados por agendas históricas de los vecinos y los pueblos de los diferentes departamentos y municipios, en la medida que, agarrando solamente los medios de comunicación, etc., no se puede dar cuenta de cuáles son las obras necesarias en diferentes pueblos. Entonces, tenemos, señor presidente, una serie de límites en sí mismos a este proyecto. Pero a nosotros nos interesa destacar también otra cuestión, que es la siguiente. Este endeudamiento de 800 millones de pesos no se está produciendo de manera aislada a otros endeudamientos, sino que por el contrario consideramos que es parte de un paquete. Los medios periodísticos están informando la emisión de nueva deuda por parte de la provincia a través de letras del Tesoro Provincial, que hoy en día solamente lo que va del año llegan a
900 millones de pesos. Y que si uno tiene en cuenta los 550 millones de pesos que ya se había pedido el año pasado, cuando se autorizó la posibilidad de este tipo de endeudamiento a través de la emisión de letras de peso provincial, estamos en 1.400 millones. Solamente este año hemos tenido, a principios de año, un endeudamiento por 105 millones de pesos. Después, otro endeudamiento por 445 millones de pesos. Estos endeudamientos eran endeudamientos a corto plazo, 3 meses, 6 meses, que rendían una tasa de interés del 30%. Ahora, el primer endeudamiento, que es el de 105 millones de pesos, se debería pagar en marzo por el Tesoro Provincial. Se informa en los medios periodísticos que justamente la nueva emisión que se hizo en marzo de este año, de 105 millones de pesos, con una tasa más elevada aún, justamente fue para intercambiar los bonos que en ese momento, perdón, las letras que se vencían en ese momento. Y ahora tenemos un decreto en estos días que ha planteado un endeudamiento por 2 letras más, de 192 millones de pesos una y de 52 millones otra, 244 millones. Todo esto hace 900 millones de pesos, señor presidente. Y las últimas letras emitidas lo hacen, o mejor dicho, rinden una tasa del 37%, que es altísima. Por ejemplo, las letras del Banco Central, las famosas de base, en un periodo de tiempo exacto al que rinden estas letras provinciales, pagan de 3 a 5 puntos menos, señor presidente. Es decir, es un endeudamiento por arriba de lo que hoy en día se está endeudando, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, que fija tasa de referencia para este tipo de cosas. Entonces, a estos 800 millones hay que sumarle estos 899 millones, estos 900 millones. Pero aparte, por otro lado, y que con lo del año pasado ya tenemos 1.400, pero aparte tenemos que sumarle un endeudamiento que quiere establecer la provincia por 250 millones de dólares, que equivale a 3.500 millones de pesos. Si uno tiene en cuenta todo este endeudamiento que se produce solamente en el último periodo, estamos hablando de un endeudamiento de 5.700 millones de pesos. Y esta cifra no está considerada, se toma este crédito como algo aislado de todo este proceso de endeudamiento que está estableciendo la provincia en este momento. Cosa que lógicamente va a ser imposible ocultar a futuro, porque esta misma Cámara seguramente va a tener que tratar este eventual nuevo endeudamiento por 250 millones de dólares. Entonces tenemos una cifra fenomenal, que equivale casi al 20% de lo que es el actual presupuesto. Ahora, uno comienza a pensar lo siguiente: bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la provincia ordenada y con el presupuesto y el conjunto de los recursos fiscales ordenados que decía el gobierno de Urtubey tener en la provincia? Se fumaron de un día para el otro. Después de 8 años de gobierno, este gobierno no ha podido garantizar un cuadro de desarrollo económico más o menos sostenido que le permita tener la capacidad de evitar que de un día para el otro, por medidas nacionales, se disloque el conjunto de la economía provincial, como claramente muestra, por ejemplo, este giro hacia un endeudamiento de características exponenciales que está tomando la provincia. Cabe destacar que el propio ministro Parodi ha tenido que reconocer que se han pagado sueldos con giros al descubierto por la falta de recursos en la provincia. Cuando vinieron los funcionarios no sabían decir cuánto le va a cobrar el Banco Macro por esos giros al descubierto, porque no les había llegado la cuenta. Imagínese usted, señor presidente, cómo actúa este gobierno y con el nivel de rigurosidad y previsión con que se manejan hoy en día las cuentas públicas. Tenemos una situación en donde hoy en día, contextualizando este endeudamiento que se quiere votar aquí,
las tasas que vamos a pagar son tasas que se actualizan justamente con los índices de precio de la construcción general y que promedian lo que es la efectiva y real inflación, que por ejemplo para este año solamente está proyectada hoy en día en un 50%, señor presidente. Solo este mes tuvimos, el mes que ha pasado, un 7% de inflación en un solo mes. Entonces, tenemos no solamente un endeudamiento a través de una pérdida de recursos, sino que es un endeudamiento caro. Todos los diarios han expuesto que el conjunto de las provincias, sobre todo las provincias más chicas, se van a endeudar necesariamente en el próximo periodo a niveles más altos de lo que ha sido la emisión de deuda soberana para pagar en los fondos públicos, que ya estaba en el 7,4%. Y para provincias como Salta se promedia que como mínimo vamos a tener que pagar por lo menos un punto más, es decir, un 8,5%. Casi lo mismo que pagábamos en épocas de default, en donde Argentina supuestamente estaba aislada del mercado mundial, no podía acceder al crédito barato, etc. Es decir, acá tenemos una situación que muestra la caída del mito. Acá han tratado de argumentar que no pasaría lo mismo que ha pasado con las obras prometidas con el Fondo de Reparación Histórica, que de 175 solamente se han ejecutado 86 y hoy en día tendríamos paralizadas por la falta de recursos. Ya no tenemos los recursos que provenían de este endeudamiento, 70 obras, y tenemos 19 que todavía ni han comenzado a realizarse. Dicen, bueno, esto no va a pasar porque acá hay una serie de criterios técnicos que evitarían eso. De ningún modo, señor presidente, acá hay un problema que no es de orden técnico, sino que tiene que ver con un cuadro conjunto de dislocación de las variables económicas tanto nacionales como provinciales y que se expresan en particular con una desvalorización constante de lo que es la moneda nacional y que todo indica que se va a agudizar en el próximo periodo acompañada encima de un proceso inflacionario de características fenomenales. Entonces, este es otro argumento que hay que poner en la mesa. Salimos de un supuesto modelo que ahora se muestra como agotado y fracasado a un esquema de endeudamiento y que el gobernador Urtubey ha acompañado tanto el modelo anterior y ahora este giro, pero siempre manteniendo una continuidad de intereses sociales que han sido los que se han visto beneficiados en uno y otro caso. Antes teníamos una política de presupuesto entre comillas ordenada, que en suma lo que garantizaba era una suerte de ajuste fiscal en relación a las grandes necesidades de la población, y por eso no se realizaba la obra pública necesaria, por eso no se la pudo realizar, en pos de garantizar a través de una serie de exenciones y subsidios al gran capital toda una serie de negociados. Es decir, había plata que no entraba a la provincia y a la nación también, justamente porque se decía que de esa manera se tenía que reforzar la posibilidad de que haya un desarrollo de la inversión, de la producción, etc. Eso fracasó. Ahora, en nombre de ese fracaso, vamos a una política de endeudamiento. Este endeudamiento viene a sostener los mismos intereses porque en ningún caso se pone en cuestión cobrarles a aquellos que no se les cobraba en ningún momento en el periodo anterior y que hoy en día, con las medidas que ha tomado el gobierno nacional, han sido los más grandes beneficiados. Y por el contrario, el pueblo en su conjunto que vive en su trabajo es una víctima de estas medidas que han tenido claros beneficiarios, como ha sido el gran capital agrario, los capitales mineros, las grandes industrias, etc. No se pone en cuestión ante una crisis y una falta de recursos hoy en día en torno a una serie de medidas económicas que se han tomado a nivel nacional, se dice, cómo hoy en día recaudar de aquellos sectores que están siendo hoy en día beneficiados de manera exorbitante con estas medidas económicas. En la provincia de la actividad primaria no paga nada, señor presidente, y son los más beneficiados de esta política. Entonces, es obvio que desde el Partido Obrero impugnamos que hoy en día, en nombre de esta caída de los recursos
Teniendo en cuenta esto, señor presidente, es que nosotros hemos emitido un dictamen en contra de este endeudamiento porque consideramos que esta es una vía muerta, es una vía fracasada. Hoy se ha puesto, por ejemplo, a discusión este mismo problema desde otro ángulo que ha sido el problema energético en la provincia y la caída neta de la producción petrolera e hidrocarburífera que hoy, por ejemplo, amenaza con el cierre de la destilería de Campo Durán. Y en la discusión, los funcionarios del gobierno lo único que traducían era una impotencia absoluta y la única idea que se les caía sobre la mesa para abordar esta crisis era seguir subsidiando aún más a estos sectores petroleros. Cuando esto es lo que ya había fracasado. Ya había fracasado. Es decir, vamos a una política que ya ha fracasado, que es una política de garantizar en nombre de que el capital es el único que puede generar trabajo y producción, subsidios para que desenvuelvan eso, pero de ningún modo lo han hecho, ya podemos corroborarlo empíricamente. Entonces, es por esto que desde el Partido Obrero consideramos que en vez de discutir un endeudamiento para sostener toda una serie de obras públicas que encima no están puestas a discusión con el conjunto de la población que efectivamente debería ser la que necesariamente se beneficie y determine qué obras públicas necesitan, estamos discutiendo el endeudamiento como salida para nuevos negocios de los capitalistas. En todos estos nuevos endeudamientos, lo que hacen los negocios son sobre todo los grandes bancos, señor presidente. Esto es otra cosa que también queremos denunciar. Sobre la base de estos planteos, es que desde la bancada del Partido Obrero consideramos que no hay que endeudarse, ni siquiera con este fondo de infraestructura nacional, para el desarrollo de la infraestructura que tiene características nacionales, sino que por el contrario hay que abrir una discusión plena y franca de que acá tenemos que salir a determinar cuáles son los sectores beneficiados. Llamamos a votar en contra del dictamen de mayoría para que se pueda discutir nuestro dictamen. Nada más.